Tras más de 32 horas de debate, uno de los debates más largos en la historia del Congreso, en medio de acusaciones y momentos de alta tensión en San Lázaro, los diputados finalmente aprobaron un paquete de reformas clave, dicen ellos, que permiten la postergación de la elección judicial para junio de 2028 y la reelección de magistrados del Tribunal Electoral Federal. Además, avanzó la reforma constitucional al artículo 41, que permitirá anular elecciones federales y locales si hay intervención extranjera. Morena y aliados aseguran que esta legislación blinda la soberanía nacional, pero desde la oposición llovieron las críticas. Total que finalmente no hubo ley reglamentaria y por lo tanto sí se aprobó, pero ahí va a quedar eso de la intervención extranjera. Con uno, Gustavo Castillo informa. Hasta este nivel llegó el maratónico debate en el periodo extraordinario en San Lázaro, que rebasó las 32 horas. El morenista Saint Jansen Escobar estuvo a punto de liarse a golpes con el priista Carlos Gutiérrez Mancilla. En la interminable sesión, Morena, PT y El Verde premiaron a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con la reelección. En la discusión de la reforma judicial, el morenista Sergio Gutiérrez Luna lanzó la propuesta incendiaria. Y con esta reforma se pretende evitar un trato diferenciado entre los ministros, magistrados y jueces de distrito que tuvieron en aquella reforma la opción de postularse a la elección que seguía. Y en aquel momento no se contempló a las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con ello, Mónica Soto, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez son magistrados desde el 2016, podrían estar en funciones hasta el 2030. Tan polémica fue esta reserva metida con calzador que 22 morenistas se abstuvieron. Lo que están proponiendo es que los que ya duraron 6 años y luego les dimos otros 2 y les vamos a dar otro porque vamos a elegir hasta el 28 y lo que aquí nos proponen es que les demos otros 6 que duren 17 años, casi la mitad de lo que duró Porfirio Díaz en México. Esta es una falta demasiado grave que trastoca el mandato del artículo 99 de nuestra Constitución. Fue un albazo, acusaron PAN y PRI. Hasta la mejor ocurrencia, hasta el mejor planteamiento, cuando se hace con desprecio al respeto y el abandono al diálogo, no puede ser abrazada bajo ninguna circunstancia. Van a tener ustedes magistrados de 17 años. Eso es lo que van a tener. Van a tener a ustedes una corte que en algunos casos va a funcionar en secciones y en otro en el pleno. Van a tener ustedes elecciones concurrentes. Van a tener ustedes el ejercicio de revocación concurrente. Ustedes van a ser responsables de la catástrofe que viene a la democracia mexicana. La reforma para anular elecciones por injerencia extranjera alcanzó el voto requerido, aunque quedó coja, sin ley secundaria, la cual se pasó hasta septiembre. La amenaza de que gobiernos extranjeros quieran influir en nuestro país, no solo por la vía armada, por la vía diplomática, por la vía de las redes digitales, por las redes sociales, por hackeo. Otra reforma superada fue la de integridad de candidaturas, pero bajó de 5 a 3 los consejeros del INE que determinarán la limpieza de los candidatos. Minutos después de las 6 de la tarde, culminó la segunda sesión más larga de esta legislatura. Con imágenes de Jesús Colín con uno, Gustavo Castillo. Ha sido la segunda sesión más larga en la historia del Congreso. Hubo otra en años no muy recientes que duró 40 horas o algo por el estilo. Bueno, aunque la reforma que incorpora la injerencia extranjera como causal de nulidad electoral ya fue aprobada,
no podrá aplicarse en las elecciones de 2027. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, reconoció que ya no hay tiempo para aprobar la legislación reglamentaria necesaria durante este periodo extraordinario. La medida entraría en vigor hasta los comicios federales del año 2030. Esta mañana la presidenta de la República consideró que sí puede haber riesgo de intervención extranjera en las elecciones. Argumenta que hay antecedentes de financiamiento externo a organizaciones civiles y políticas y a políticos de oposición. Reconoció que la reforma al artículo 41 es solo el primer paso, que el verdadero reto está en la legislación secundaria. El asunto es cómo demuestras que en efecto hubo intervención extranjera en una elección. Y eso tiene que venir en la ley de manera muy clara. Y entiendo que se aprueba en la Constitución y viene una discusión para poder determinar cuáles son las características que pudieran definir que en efecto, para que no sea algo subjetivo, sino que realmente se demuestre que hubo intervención extranjera. Entonces, ¿sí ve un riesgo real? Sí, sí puede haber un riesgo de una intervención extranjera en las elecciones en México, sí. Sin embargo, la presidenta de la República se desmarcó de la aprobación de la reforma para que magistrados del Tribunal Electoral puedan reelegirse. Señaló que fue una decisión del Poder Legislativo y no un albazo, como lo calificó la oposición. Considera que se deben regular las condiciones para que los magistrados puedan postularse en la elección judicial. Pero lo que se plantea no es que se queden 17 años, como está planteado ahí, sino que puedan participar nuevamente en la elección. O sea, que se les permita participar en la elección. No es que se vayan a elegir directamente. Fue una decisión que tomó el Congreso. Pero no sería una contienda desleal porque estarían aprovechando su cargo de magistrado electoral pues para promoverse como candidatos también. Bueno, pues tendrá que regularse. ¿Bajo qué condiciones tendrían que hacerlo? La reforma a la reforma electoral busca fortalecer la integridad de los comicios, de las elecciones, pero deja sin atender uno de los factores internos que más ha afectado a los procesos electorales. Es la intervención del crimen organizado. Esa omisión no es una omisión menor. También hay cuestionamientos sobre los riesgos de la aplicación de estas reformas que van desde la discrecionalidad hasta su potencial uso para desconocer resultados. Le agradecemos mucho al exconsejero del Instituto Nacional Electoral, Marco Antonio Baños, brindarnos su perspectiva de esta reforma de la reforma. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, muchos saludos. Marco Antonio, perdón, Pepe? Discúlpame, Marco Antonio. No te preocupes, Pepe. Muy buenas noches. Un saludo muy afectuoso para el auditorio. Gracias. Marco Antonio, focos rojos que tú miras en este momento en la reforma aprobada. Mira, yo creo que en el conjunto de las reformas que se están aprobando en esta ocasión, en el caso concreto de la creación de una comisión para que revise la integridad de las candidaturas, pues me parece que es un mecanismo bastante endeble, porque al final de cuentas, primero es voluntario que los partidos te entreguen la lista de los aspirantes. Segundo lugar, mandas esa información a ciertas instancias como la Coordinación Nacional de Inteligencia, la UIF, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Fiscalía General de la República. Ellos le van a poner semáforos a las candidaturas. Este es verde, no pasa nada. Estos tienen semáforo amarillo o rojo, que es lo que ellos llaman el famoso riesgo razonable. Esa parte no sabemos bien a bien cómo la van a aplicar, y lo peor de todo es que no sabemos si la van a aplicar de una manera imparcial o va a tener tintes políticos. Es decir, a unos les pones el semáforo, a otros no, y cuando le regresas la información al INE, pues el INE, a través de esta comisión de consejeros, que es una especie de oficialidad de partes, una correa de transmisión de la información, pues le va a decir a los partidos: oye, pues aquí tienes tus resultados, tienes semáforo rojo en estas y en estas, y ya tú decides si las quieres o no registrar. Ese mecanismo es muy endeble. Pero eso no debería ser, Marco Antonio, no debería ser una obligación de los partidos políticos el escoger a sus candidatos, y ellos, bajo responsabilidad, decir tal candidato es el bueno, y después por ahí sale, como en Sinaloa, cosas indescifrables.
Ah, ¿verdad? Pues ¿quién debe llevar el castigo? Pues el partido político que lo postuló, ¿no? ¿Por qué el INE lo meten a hacer la chamba? Estoy totalmente de acuerdo contigo, es meter al INE y de alguna manera, si el INE sabe que hay algunas personas que pudieran tener vínculos con grupos del crimen organizado y no le niega el registro de candidato, vuelves cómplice al INE. Esa parte me parece que también hay que decirla. Y en efecto, la responsabilidad de elegir candidatos es de los partidos. Ese tema se discutió con amplitud. Cuando fui consejero me tocó aquella discusión de la candidatura del presidente municipal de Iguala que postuló el PRD, y Pablo Gómez sostenía que no era responsabilidad del PRD haber puesto ese candidato porque era un candidato externo. No, por supuesto que era responsabilidad del partido político haber puesto a ese señor que fue el responsable del tema de Ayotzinapa con los estudiantes. Entonces, yo creo que sí, los partidos políticos son los responsables y no se está atacando de fondo el problema. Lo dijimos cuando el plan A, lo dijimos cuando el plan B. Debería de haber una sanción drástica para los partidos que permitan pasar este tipo de candidaturas que se vinculen de una u otra manera con los grupos del crimen organizado, y les tendrías que quitar el registro. No hay vuelta de hoja, Pepe, porque los partidos son instituciones que perviven, que subsisten a través del financiamiento público que se paga con dinero público, dinero que proviene de los impuestos de todos nosotros. En consecuencia, los partidos no es que sean una empresa y por consecuencia sus dirigentes o sus dueños puedan hacer con ellos lo que quieran, no. Tienen una responsabilidad pública por el manejo del dinero, pero también por la postulación de las candidaturas, y en ese sentido no tendría por qué ser el INE. Lo estás metiendo a una cosa que no le toca finalmente al INE. Ahora, Marco Antonio, te pregunto, a ver, este tema, la llamada iniciativa Monreal, ya sabes a qué me refiero, a que para evitar que haya injerencia extranjera, militar o por medio de periódicos o redes sociales contra la elección, esa elección se debe de anular. Eso se aprobó, está en la Constitución ya desde hoy. Sin embargo, no hubo manera de que se reglamentara con las famosas leyes secundarias. Por lo tanto, esa iniciativa, ¿qué pasa con ella? ¿Cómo queda? ¿Queda plasmada en la Carta Magna, pero sin poderse aplicar? Bueno, entiendo que Monreal dijo que iban a discutir unos 2 o 3 días más esa iniciativa porque la quieren depurar, pero no la retira. O sea, es decir, sí se va a aprobar y se va a meter a la Constitución. Y ese tema es muy delicado, Pepe, porque las causales que ponen son verdaderamente esquizofrénicas. Una intervención diplomática, una intervención de un partido político, de un gobierno, de una persona X que puso un tuit, que puso una campaña en redes sociales para decir alguna cuestión como lo que pasó en Honduras o lo que pasó en Argentina, es lo que ellos están argumentando, y que por consecuencia le dejan al Tribunal Electoral, imagínate, al Tribunal Electoral que está compuesto por magistrados electorales afines a Morena, que ya hay ahí 2 que son de los acordeones y que ahora quieren premiar con una nueva posibilidad de que estas personas que se han quedado ahí, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, Mónica Soto, vayan a un proceso electoral para ver si ganan y con eso tener un periodo más de otros 6 años. Bueno, pues no es que si ganan, es que van a ganar porque los van a meter a los acordeones. Ya lo vimos con la Corte, ya lo vimos con el Tribunal de Disciplina Judicial, y esos van a interpretar si hubo o no intervención de algún agente extranjero que motivó que el voto del ciudadano se sesgara, y eso es verdaderamente esquizofrénico. La presidenta de la República está comprando al árbitro. Es correcto, yo creo que ya los tienen, los están premiando, pues por muchas decisiones que tomaron, el tema de la sobrerepresentación, el tema de la validación de las elecciones judiciales, por citar algunas, pero evidentemente sí, y no quieren tener ellos riesgos en el tribunal. Ya estos les han funcionado, bueno, pues buscan la manera de ampliarles el periodo y tenerlos ahí. Es una forma grotesca de cooptar al Tribunal Electoral, a los árbitros de la contienda electoral, pero también es muy grotesco cómo en el ámbito de la ética pública estas personas que se esperaba pudieran arbitrar de manera imparcial las elecciones se han prestado a este tipo de cuestiones. Muchas gracias Marco Antonio Baños por permitirnos esta conversación y disculpa al principio. No, ni te preocupes, mi estimado Pepe. Un saludo muy afectuoso para ti y para todo el auditorio. Igualmente, gracias Marco Antonio Baños. Él fue consejero ciudadano del Instituto Electoral.
El debate sobre la reforma de la reforma electoral no debe reducirse a quién gana o pierde poder, sino a qué tanto la reforma fortalece la democracia, garantiza elecciones limpias y conserva árbitros confiables y autónomos. Ya se ve que no. Con uno, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, analista político, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Carlos, bienvenido, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Mira, fue muy claro el exconsejero Baños en cuáles son los vicios de la reforma que están discutiendo. Yo quería hablar un poco más en general. Esto fue un albazo, aunque la presidenta diga que no, que se hizo en el alba. Se hizo en el alba aplastando incluso a los disidentes de Morena, algo que se saca de la manga, que no hay el debate adecuado, la discusión pública, pero no solo esa posibilidad de elección de estos magistrados, sino la reforma en su conjunto, Pepe. Cuando uno estudia cómo se hacen las reformas constitucionales en otros países, sí tienen un tiempo largo de negociación, de discusión, de foros, se ven las opiniones de otros, de los expertos, que ha funcionado en otros lugares del mundo. Y tan iban apresurados que hicieron esta sesión larga, no les dio tiempo y ahora van a patear el balón un rato. Ojalá que les sirva para por lo menos tener una ley reglamentaria menos ridícula, menos abierta, menos manipulable por quien fuera derrotado, poder alegar que un tuit de un tercero fue el que desde afuera desequilibró la elección. Pero lo triste, Pepe, es que nada de esto fortalece una democracia de por sí muy debilitada. Si tú ves los índices, el de este instituto sueco que se llama BDEM o el del Economist o cualquier otro, en todos México ha ido cayendo y en prácticamente todos ya no es considerado una democracia. Se le puede llamar régimen híbrido, como en el caso del índice del Economist, o autoritarismo electoral, es decir, hay elecciones, pero hay alguien que controle el proceso, y ese momento en el que jalan la alfombra para que no gane el otro, pues se verá cuando sucede. Si ganan bien, no la jalan, pero siempre está la sombra de que si pierden, jalan. ¿Qué fue lo que hizo Maduro? Chávez y sus aliados fueron ganando muchas elecciones hasta que un día la perdieron y jalaron la alfombra, tiraron a los otros y se impusieron por la vía de los hechos. Hoy ya tenemos un régimen, Pepe, que si no les gusta el resultado, lo pueden cambiar. Ya tenemos un régimen donde hay un desequilibrio fundamental en la contienda. Les preocupa mucho, y estoy de acuerdo que es preocupante que desde afuera influya en nuestro proceso electoral, pero la ley, la Constitución vigente dice que los políticos en funciones tampoco deberían de influir, e influyen. La ley de la elección del Poder Judicial decía que no debería de haber acordeones, y los hubo. Entonces van usando la ley en función de cómo les conviene para ir ratificando sus decisiones. Y hoy es lo que hicieron hoy, ratificaron en una larga sesión una decisión que se había tomado desde antes. Para prolongar el poder hasta donde aguante. Hasta donde aguante, aprovechando, pues como sabemos, una mayoría en la Cámara de Diputados ganada con una sobrerepresentación muy cuestionable, por decirlo menos, y luego una mayoría constitucional en el Senado ganando, presionando y comprando a quienes originalmente habían competido por otros partidos, ¿no? Entonces, esos son los fundamentos de estas decisiones, que son, si Morena estuviera en la oposición, ¿te imaginas cómo estaría no pasaba, esto no pasaba. Porque la gran diferencia, Pepe, estamos viendo hoy en Bolivia, cuando estos partidos que tienen una base social profunda se movilizan, aguantan mucho más que los partidos de clase media como el PAN o como ahora el PRI, que no tienen cómo pedirle a sus militantes que cierren una carretera 28 días, ¿no? La gente tiene cosas que hacer y no se dedica a ello. Pero como la capacidad de aguante de estos movimientos es muy fuerte, cuando a ellos los trataban de mayoritear, ¿cómo se defendían, Pepe? Se defendían como gatos boca arriba, absolutamente. Tomaban tribuna. Y estarían en contra de todo esto. Claro, cuando fueron oposición, por menos que esto hacían un escándalo. Sí, pero no es lo mismo ser cantinero que borracho. Pues no, claro, uno siempre prefiere ser cantinero y además puede ser borracho. Pero sí estamos viendo un movimiento donde ciertamente a mí me preocupa la certeza democrática o la democracia del cangrejo, porque vamos para atrás. Pues mira, lo que decías en la introducción de esta sección, sí sabíamos desde el 21 que en Sinaloa había
influido el crimen organizado y tuvieron que venir de afuera a decírnoslo. Claro que no les guste esa injerencia, pero bueno, resolvamos nosotros las cosas y no queremos que nos las resuelvan de fuera, Pepe. Por eso era primero la gallina y luego el huevo. Exacto. Así lo veo yo. Es decir, la iniciativa Monreal iría después de que tuviéramos una iniciativa para impedir de manera estricta Claro. la intervención irregular, vamos a decir irregular, porque no solamente es el crimen organizado con las metralletas, también hay crimen organizado de cuello blanco. Claro, pero además lo supimos desde el 21, se denunció hasta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por todos lados se sabía, pero hasta que vino de Estados Unidos recordamos que era un problema, lo hubieran resuelto antes. Gracias, Carlos, como siempre. A ti, Pepe. Es un placer estar con Carlos Elizondo, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra.